Si se incrementa el flujo en un motor, es decir, la corriente de campo, esta puede controlar el voltaje inducido, que como vimos en este caso, aumentó, pero no puede controlar la potencia, es decir, de que la potencia solo cambia cuando hay un cambio en la carga. Basándonos en esto, vamos a decir que la potencia 1 va a ser igual a la potencia 2. Entonces podemos decir también, como podemos ver aquí, tenemos el diagrama de la corriente, el diagrama fosorial del voltaje de fase, el voltaje inducido y la corriente de armadura. Al tener una potencia constante, estamos diciendo de que estos valores siempre serán los mismos, es decir, de que el otro fasor de la nueva voltaje inducido solo se podrá mover en un rango que no limitado por este espacio, donde puede ser aquí, aquí, pero siempre teniendo como, podríamos decir, una asíntota este diámetro. Al igual que la corriente de armadura. La corriente de armadura solo se podrá mover en este espacio, limitado por esta asíntota. Ahora vamos a plantear, ya que conocemos ese concepto de que la potencia 1 es igual a la potencia 2, podemos igualar lo que son estas dos, teniendo un nuevo voltaje, que este va a ser LA2, y un ángulo desconocido. En este caso nosotros ya sabemos cuál fue el nuevo voltaje inducido, que anteriormente lo mencionamos, y ahora vamos a calcular su ángulo, S. Entonces vamos a despejar de esta fórmula, quedándonos al final que el ángulo 2 va a ser igual al seno inverso del voltaje inducido por el seno del ángulo 1 entre el voltaje inducido 2. Al plantearlo nos queda así, y como resultado tenemos que nos da un ángulo de negativo 17.278, el cual se nos convierte en el ángulo de nuestro voltaje número 2. Tomando en cuenta que ya tenemos el voltaje número 2, volvemos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, teniendo que el voltaje de fase va a ser igual al voltaje inducido más la corriente de armadura por JXS. Y despejando para la corriente de armadura, podemos decir entonces que va a ser voltaje de fase menos voltaje inducido sobre JXS. Entonces introducimos los valores a la calculadora y nos da como resultado que la nueva corriente de armadura va a ser 103.425 con un ángulo de negativo 23.115 amperios. Ya encontrando este valor, podemos decir entonces que nuestro factor de potencia, que es el otro inciso que nos pide el enunciado, va a ser igual al coseno del ángulo, que el ángulo es el que atrasa la corriente del voltaje de fase, que es el mismo de la corriente de armadura. Entonces tenemos que va a ser el coseno de negativo 23.115, dándonos una respuesta de un factor de potencia de 0.9 en atraso porque el ángulo es negativo. Si se incrementa el flujo en un motor, es decir, la corriente de campo, esta puede controlar el voltaje inducido, que como vimos en este caso, aumentó, pero no puede controlar la potencia, es decir, de que la potencia solo cambia cuando hay un cambio en la carga. Basándonos en esto, vamos a decir que la potencia 1 va a ser igual a la potencia 2. Entonces podemos decir también, como podemos ver aquí, tenemos el diagrama de la corriente, el diagrama fosorial del voltaje de fase, el voltaje inducido y la corriente de armadura. Al tener una potencia constante, estamos diciendo de que estos valores siempre serán los mismos, es decir, de que el otro fasor de la nueva voltaje inducido solo se podrá mover en un rango que no limitado por este espacio, donde puede ser aquí, aquí, pero siempre teniendo como, podríamos decir, una asíntota este diámetro. Al igual que la corriente de armadura. La corriente de armadura solo se podrá mover en este espacio, limitado por esta asíntota. Ahora vamos a plantear, ya que conocemos ese concepto de que la potencia 1 es igual a la potencia 2, podemos igualar lo que son estas dos, teniendo un nuevo voltaje, que este va a ser LA2, y un ángulo desconocido. En este caso nosotros ya sabemos cuál fue el nuevo voltaje inducido, que anteriormente lo mencionamos,
Y ahora vamos a calcular su ángulo S. Entonces vamos a despejar de esta fórmula, quedándonos al final que el ángulo 2 va a ser igual al seno inverso por del voltaje inducido por el seno del ángulo 1 entre el voltaje inducido 2. Al plantearlo nos queda así. Y como resultado tenemos que nos da un ángulo de negativo 17.278, el cual se nos convierte en el ángulo de nuestro voltaje número 2. Tomando en cuenta que ya tenemos el voltaje número 2, volvemos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, teniendo que el voltaje de fase va a ser igual al voltaje inducido más la corriente de armadura por JXS. Y despejando para la corriente de armadura, podemos decir entonces que va a ser voltaje de fase menos voltaje inducido sobre JXS. Entonces introducimos los valores a la calculadora y nos da como resultado que la nueva corriente de armadura va a ser 103.425 con un ángulo de negativo 23.115 amperios. Ya encontrando este valor, podemos decir entonces que nuestro factor de potencia, que es el otro inciso que nos pide el enunciado, va a ser igual al coseno del ángulo, que el ángulo es el que atrasa la corriente del voltaje de fase, que es el mismo de la corriente de armadura. Entonces tenemos que va a ser el coseno de negativo 23.115, dándonos una respuesta de un factor de potencia de 0.9 en atraso porque el ángulo es negativo.